Qué bueno, gorda, después hablamos. Bueno, dale, vos después Listo, hablamos. dale, chau, chau. Dale. Buen día. Buen día. Buen día. Claro, yo. Llamar otra vez. Andrea, amiga. Buen día, amiga. ¿Pudiste entrar?
Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, Buen día. perfecto, profe. Bueno, Buen día. buenísimo. Vamos a arrancar entonces, ya tomamos lista. Vamos a empezar a desarrollar los puntos que nos tocaban hoy. Vamos a empezar primero con el concepto de derecho parlamentario. Antes de explicarlos y de darlo, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. En general, ustedes van a ver en cualquier texto que estudien que hay dos posturas respecto del concepto del derecho parlamentario, o hay dos definiciones. Una amplia, ¿sí? Una que dota de autonomía al derecho parlamentario, le da autonomía académica y le da autonomía científica como una rama del derecho, y otra más restringida que considera el derecho parlamentario como una rama o como una especialidad del derecho constitucional, ¿sí? Como una rama o una especialidad del derecho constitucional, ¿no? Entonces, hay fundamentos a favor y en contra. Yo voy a dar la postura de nuestra cátedra, pero hay fundamentos a favor o en contra de ambas doctrinas. Claramente hasta ahora es mayoritaria la postura de que se trata de una especialidad del derecho constitucional, ¿sí? Que no se la considera una rama jurídica o una rama del conocimiento o una ciencia jurídica autónoma, sino que se la considera una parte del derecho constitucional. Esa es la posición mayoritaria. La posición minoritaria, al contrario, entiende que es autónomo el conocimiento del derecho parlamentario
y tiene a favor algunas cuestiones este concepto, ¿no? Más allá de que nosotros creemos que estamos frente a la posición restringida y analizamos que estamos frente a una rama del derecho constitucional o a una parte del derecho constitucional o a una especialidad del derecho constitucional, nosotros adoptamos en nuestra cátedra ese concepto, también es atendible a algunos fundamentos sólidos que tiene la otra postura y que el tiempo parecería ir encaminándose a darle la razón. ¿Sí? Uno cuando adopta una postura. Hay un GPS funcionando con no muteado, un GPS. Manejar y escuchar una clase debe ser complicado simultáneamente, así que recomiendo o frenar o mutearse, aunque sea. Seguimos. Entonces, decía que pareciera ser que la tendencia y que el tiempo va dando la razón o va dando cierta razón a la tesis de la autonomía por varios motivos. Principalmente, cómo ha ido creciendo la reglamentación y la legislación parlamentaria. Cómo ha ido en avance la regulación de normas que refieren al funcionamiento, a la organización de la cuestión parlamentaria. Segundo, por cómo se han incrementado los debates públicos respecto de las cuestiones parlamentarias. ¿Sí? Cómo se han incrementado los debates públicos respecto a cuestiones parlamentarias. Hoy es muy común ver en las noticias discusiones por los fueros parlamentarios, por las inmunidades parlamentarias, por el desafuero, ¿sí? Por cuestiones propias, que antes eran propias del Parlamento y que hoy ya son temas de opinión pública, ¿sí? Importantes de opinión pública. Y la tercera cuestión por la cual esta tesis de la autonomía pareciera ir ganando terreno es porque muchos constitucionalistas entienden, muchos juristas entienden que en el funcionamiento de un sistema democrático el Parlamento es central. El Parlamento tiene en el funcionamiento de un sistema democrático un rol central y clave. Todos los poderes tienen un rol central y clave. Pero cada vez más, sobre todo en los países que tienen sistemas parlamentarios, el Parlamento está en el centro de la escena de la vida pública. Entonces, esta ocupación, esta ampliación que vamos a ir viendo a lo largo de la cruzada, como en la historia fue cambiando. Piensen que cuando empezamos a estudiar nuestra historia, la historia no de la Argentina, sino de la humanidad, las figuras que emergían fuertes eran el emperador o el rey. En las monarquías el rey y en los imperios el emperador. Eran las figuras fuertes, las figuras sólidas, la figura emergente de los gobiernos. El poder eran ellos. ¿Sí? Eso empieza a modificarse a lo largo de la historia, fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. ¿Sí? El Parlamento inglés ya existía, pero la Revolución Francesa le da un carácter democrático al Parlamento por la representación que implicaba, ¿sí? Por la representación que implicaba y porque era el órgano o el dique de contención a los abusos del rey. ¿Sí? Así se inicia el Parlamento. Y donde el pueblo empieza a estar representado en el debate de la cosa pública, de la cuestión pública, fundamentalmente en la materia impositiva. Por eso la materia impositiva se rige por el principio de legalidad. ¿Sí? La Constitución Nacional establece que no hay impuestos sin ley. Ley en sentido formal. Ustedes saben que cuando nos referimos al concepto de ley, podemos hacerlo en sentido amplio o en sentido estricto. ¿Sí? Ley en sentido amplio es utilizar la palabra ley como sinónimo de norma, de cualquier norma. Entonces una ordenanza sería una ley, una reglamentación sería una ley. Eso es un sentido amplio. En sentido estricto, cuando hablamos de ley en sentido estricto, nos referimos a la norma jurídica emanada del órgano con competencia legiferante. ¿Sí? Es decir, a la norma jurídica emanada del Congreso.
Eso es una ley en sentido estricto. Bueno, cuando nuestra Constitución dice que los impuestos solo serán creados por ley, se refiere a ley en sentido estricto, no en sentido amplio. Es decir, los impuestos se crean únicamente por una norma jurídica emanada del Congreso. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa nos dijo, nos enseñó que los impuestos los tienen que decidir los representantes del pueblo y no el rey. Por eso viene ese principio de legalidad en materia tributaria. Pero bueno, entonces el Parlamento fue tomando volumen en la escena pública cada vez más, inclusive en nuestro país, estos últimos años sobre todo. Fíjense que los debates centrales de las cuestiones políticas en Argentina empezaron a pasar por el Congreso y atrapan la atención de muchos de nosotros, no sé si de todos, pero de muchos de nosotros, que seguimos un debate, no todas las sesiones, pero debates sobre temas puntuales los seguimos por la tele, como el último fue el del aborto, y así puede haber muchos, donde está la atención del Parlamento en el centro de la escena pública. Ni hablar lo que pasó ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, donde un grupo de sediciosos intentó tomar el Capitolio. Intentó tomar el Capitolio, ingresó al Capitolio, en algunos casos armados, hay una persona muerta. ¿Sí? Intentó tomar el Capitolio para impedir la proclamación del presidente electo Joe Biden. ¿Sí? Para impedir... sí, alguien no está muteado, necesitamos que todos estén muteados. Hay un ruido fuerte. Por favor. Porque si lo tengo que buscar yo tardo mucho. Ahí está, ahí está. Ahí lo prendí de vuelta. Entonces, les decía... Milagros Aguilar también. Ayer tuvimos entonces las escenas que vimos por televisión de la disputa política, algunas democráticas, otras antidemocráticas, en el seno del Parlamento, en este caso de los Estados Unidos, que no es un sistema parlamentario, sino un sistema presidencialista como el nuestro, y es uno de las fuentes de nuestra Constitución en materia de derecho parlamentario. ¿Sí? La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es fuente principalísima de nuestra Constitución en materia de poder legislativo. Por eso vale el caso. Entonces, ya tenemos claro que hay una tesis amplia y una tesis autónoma. Y fíjense una cosa, que en nuestra facultad empiece a existir una asignatura que se llama Derecho Parlamentario, pareciera darle la razón a aquellos que entienden que es una rama autónoma del derecho. ¿Sí? Porque si no, seguiría siendo una parte de la materia teoría constitucional. Sin embargo, hay un taller específico de derecho parlamentario, así que, como dije hoy, el tiempo parecería darle la razón a los que creen en la autonomía. Sin embargo, hasta ahora nosotros adscribimos a la teoría de que es una rama del derecho constitucional, y voy a explicar por qué. Yo creo que hay cuestiones que están vinculadas al poder legislativo, ¿sí? Que no son del derecho parlamentario, sino son del derecho constitucional. Por ejemplo, el juicio político. Por ejemplo, el defensor del pueblo. Por ejemplo, algunas otras atribuciones que tiene el poder legislativo y que, sin embargo, forman parte del derecho constitucional y no del derecho parlamentario. Entonces, creo todavía que es un área dependiente. Bueno, entonces, si me preguntan qué es el derecho parlamentario, uno puede adoptar la posición amplia o la posición restringida, pero en cualquiera de los casos va a decir, si adopta la posición amplia, va a decir que es una rama del derecho público, y si adopta la posición restringida, va a decir que es una rama del derecho constitucional que estudia el conjunto de normas, fuentes, de normas y fuentes que regulan la constitución, el funcionamiento y la organización del Parlamento o del Poder Legislativo. ¿Sí? Acá vale otra aclaración importante, que está en el programa,
pero es importante también para que lo entendamos. Hay toda una discusión doctrinaria a ver si es lo mismo Parlamento y Congreso, ¿sí? A ver si es lo mismo Parlamento y Congreso. Acá podemos hacer lo mismo que hicimos recién respecto de la ley. Tengan paciencia, yo sé que las partes de la naturaleza jurídica son aburridas, pero son el punto de partida, ¿sí? Son el punto de partida de donde arrancamos a analizar un instituto del derecho. Entonces, les decía, acá también podemos, para ver si hay una diferencia en el concepto de Parlamento y el de Congreso, podemos ver una tesis amplia y una tesis restringida. Desde el punto de vista amplio, Parlamento y Congreso son sinónimos, ¿sí? Son el poder legislativo de un país, ¿sí? Son el poder legislativo. Inclusive hay países que tienen otra denominación el Parlamento o el Congreso, y tienen otra denominación, ¿sí? Otra denominación que después a lo largo de la cursada las vamos a ir viendo. Pero en definitiva, para una tesis amplia serían sinónimos. Para una tesis restringida, la diferencia fundamental, que también la vamos a analizar a lo largo de la cursada, es que el Parlamento pareciera referir a los sistemas parlamentarios y el Congreso a los sistemas presidencialistas. En principio, cuando ustedes lean en alguna constitución o en alguna bibliografía respecto a algún país, si dice Congreso, lo más probable es que estemos frente a un sistema presidencialista. Si dice Parlamento, lo más probable es que estemos frente a un sistema parlamentario, ¿sí? Que después vamos a analizar y vamos a estudiar en esta cursada las diferencias entre el sistema presidencialista y el sistema parlamentario, que son muchas. Y son importantes porque hacen a la división de las jefaturas que tiene cada poder en un sistema de división de poderes. Pero bueno, se entendió la diferencia entre Congreso y Parlamento. Entonces, muy probablemente nosotros de manera indistinta utilicemos Parlamento o Congreso para referirnos a lo mismo. O sea, estaríamos refiriéndonos a la tesis amplia, ¿sí? Por eso se llama derecho parlamentario, ¿sí? Si no, no tendría sentido que la materia se llame derecho parlamentario si consideráramos la tesis restringida, porque tenemos un sistema presidencialista en nuestra república. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien, vamos a seguir entonces con un tema fundamental del derecho parlamentario, que son las fuentes, ¿sí? Las fuentes del derecho parlamentario. ¿Sí? Es decir, del soporte jurídico del derecho parlamentario. ¿Sí? Del soporte jurídico del derecho parlamentario. Acá tenemos que hacer un paréntesis para aclarar lo siguiente, que es muy importante porque además lo vamos a vivir así en nuestra materia. Vamos a refrescar algunos conceptos de la Constitución que está bueno que siempre la tengan a mano, tanto la nacional como la provincial. Yo siempre digo que estudiar estos temas sin la Constitución es como comer un guiso de liebre sin liebre, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, vamos a ver que el artículo 5 de la Constitución, que ya ustedes lo conocen, pero lo vamos a refrescar, que dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo la forma republicana y representativa, ¿sí? Que debe asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria, y dice que bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Y el artículo 6, que es el que sigue, establece que si no se garantizan esas condiciones, se puede intervenir la provincia. ¿Sí? Básicamente así funciona el sistema institucional. Muy bien. Entonces, las constituciones provinciales deben garantizar la forma republicana de gobierno, dice el artículo 5. El concepto de república hace referencia a elementos imprescindibles, entre ellos la división de poderes. Por lo tanto,
cada provincia en su constitución debe garantizar la división de poderes. Por lo tanto, vamos a tener un doble orden en materia de derecho parlamentario, porque vamos a tener las reglamentaciones correspondientes y las normas correspondientes a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado de la Nación, y luego los reglamentos y las normas de cada una de las legislaturas de las provincias, que tienen que garantizar su división de poderes. Entonces vamos a tener 24 legislaturas, 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, más el Congreso de la Nación y el Senado de la Nación. ¿Sí? Entonces, la reglamentación es mucho más difusa. A los fines de que no sea imposible el cursado de esta materia, porque si nosotros dijéramos, bueno, vamos a estudiar los reglamentos de todas las cámaras del país, no nos alcanzarían 2 años, no 2 meses. Entonces, lo que vamos a aplicar y vamos a utilizar cotidianamente son los reglamentos nacionales y los de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y los de la provincia de Buenos Aires. Luego vamos a ver en una clase, que creo que me toca a mí también, vinculada al bicameralismo o al unicameralismo, si esta exigencia del artículo 5 ordena o exige que las provincias tengan sistemas legislativos bicamerales o pueden ser unicamerales. Eso lo vamos a ver después. Pero lo que quiero que sepan es que hay reglamentaciones nacionales y provinciales, como lo hay en materia judicial. Tenés el Código Procesal Civil de la Nación y el Código Procesal Civil de la provincia de Buenos Aires, y el de Chaco, y el de Formosa, y el de Tucumán, y el de Salta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cada provincia debe garantizar la división de poderes, también va a tener un poder judicial. ¿Mm? Bien. Hecha esta aclaración, cuando empezamos a hablar de fuentes, la primera de las fuentes del derecho parlamentario, y mucho más si sostengo la tesis restringida de que se trata de una parte o una especialidad del derecho constitucional, la primera fuente es la Constitución. ¿Sí? La Constitución Nacional y las constituciones de las provincias, en todo cuanto refieran al funcionamiento, organización o constitución del Poder Legislativo. ¿Mm? Entonces, las constituciones, tanto nacional como provinciales, y el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, son fuente del derecho constitucional. En segundo lugar, las leyes. ¿Sí? Las leyes que refieran a materia legislativa. Hay muchas. Por citar algún ejemplo, la ley que reglamenta el sistema de fueros e inmunidades. ¿Sí? De la inmunidad de opinión, de la inmunidad de arresto, hay una ley, y del desafuero hay una ley que reglamenta el funcionamiento de esos institutos. Bueno, si las inmunidades forman parte del derecho parlamentario, las leyes reglamentarias de esos institutos forman parte del derecho parlamentario. Por lo tanto, son una fuente de este derecho parlamentario. En tercer lugar, vamos a poner a los reglamentos. ¿Sí? Los reglamentos de cada Cámara. El artículo 63 de la Constitución Nacional determina que cada Cámara dictará su propio reglamento. ¿Sí? Entonces, esta es una nota característica del derecho parlamentario, es una nota típica del derecho parlamentario, es una nota fundamental del derecho parlamentario, esta potestad. Por favor, ¿se pueden mutear? Esta potestad reglamentaria es fundamental como atributo del Poder Legislativo. ¿Sí? El Poder Ejecutivo no dicta su propio reglamento. El Poder Legislativo dicta su propio reglamento, ¿sí? Que va a determinar muchísimas cosas en ese reglamento. Entonces, es una fuente importantísima. En cuarto lugar, y acá aparece algo que, si bien está en general en el derecho, va a aparecer con mucha más fuerza y como una nota mucho más característica, la de los usos, prácticas y costumbres. ¿Sí? Los usos, prácticas y costumbres como fuente del derecho parlamentario. La costumbre parlamentaria es una fuente principalísima también del derecho parlamentario. Porque hay, en un funcionamiento colectivo, imagínense una Cámara de Diputados de la Nación con 257 miembros. ¿Sí?
surgen cuestiones espontáneas todo el tiempo. Todo el tiempo surgen cuestiones espontáneas. ¿Sí? Como surgirían acá o como surgirían en un asado de amigos. ¿Sí? Surgen cuestiones espontáneas propias de un debate. Surge una calentura de un debate. Surge un exceso verbal por un debate. Que nos pasa todo. Pasa también en el Parlamento. ¿Sí? Hemos llegado por ahí a una cachetada de una diputada a un diputado. Se hace famoso eso, pero bueno, hemos llegado a ese extremo que ya no está tan bien. Pero digo, bueno, entonces, ¿cómo se resuelve eso en el momento? Y eso se resuelve de manera espontánea. Eso se resuelve generalmente con la muñeca del presidente de la Cámara. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si el tipo en ese momento dice, vamos a aplicar el reglamento y lo vamos a echar de la Cámara, lo que va a hacer es calentar el tema. O sea, si hay 257 tipos peleándose, le va a echar nafta al fuego. ¿Sí? Ahora, si el presidente o la presidenta de la Cámara con muñeca política dice, bueno, diputado, tome asiento, ahora le voy a dar la palabra para que usted diga lo que quiere decir, deje hablar al que está hablando, empieza, bueno, lo que hace es corregir sin necesidad de aplicar ninguna sanción, y eso empieza a constituir costumbre parlamentaria. Entonces, si un día un diputado comete un exceso verbal que está castigado tanto en los reglamentos como en la propia Constitución, en el artículo 66 de la Constitución se establecen las facultades disciplinarias de las cámaras. Sin embargo, va un diputado no le aplique sanciones porque la semana pasada cuando hubo un debate el presidente le pidió que haga silencio y que se siente o que se retire 5 minutos del recinto para que se enfríe y que vuelva. Digo, entonces genera una cuestión espontánea. Lo mismo que el tratamiento y la forma de reunión. ¿Sí? La forma de reunión de las comisiones, las formas de funcionamiento que tal vez no están reglamentadas específicamente y sin embargo funcionan de esa manera porque siempre funcionaron de esa manera. Y eso genera la costumbre como fuente. Siempre y cuando no sean contra el eje, ¿sí? Siempre y cuando no vayan en contra de la ley ni de los reglamentos. Obviamente ustedes saben que la costumbre contra el eje no es fuente de derecho. ¿Sí? Entonces, la fuente es muy utilizada en los órganos legislativos, la costumbre es muy utilizada porque tienen, más el Senado todavía, tienen mucho de tradiciones, del concepto este de tradiciones, de tradicional, de las tradiciones, bueno, tienen muchas tradiciones, ¿sí? Uno, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ir, a mí me gustaría llevarlos a conocer el Congreso, lo que pasa es que ahora con la pandemia no podemos, pero la verdad que es un viaje de un día y podemos conocer las dos cámaras y que nos cuenten la historia de las dos cámaras, es apasionante. Se nota cuando uno pasa de la Cámara de Diputados al Senado, se nota porque a uno le dicen la Cámara Baja y a la otra la Cámara Alta. ¿Sí? En el Senado, que son 72 senadores en lugar de 257 como son los diputados, vas a ver más trajes que en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Son un cuarto, pero vas a ver más trajes que en la Cámara de Diputados. Vas a ver más cuero que en la Cámara de Diputados, ¿sí? En los despachos. Y vas a ver que entre tipos que se conocen hace 6, 12 o 18 años, dependiendo de cuántos mandatos lleven como senadores, se dicen entre ellos, buen día, señor senador, buen día, señora senadora, buen día, señor senador, buen día. ¿Sí? Eso viene desde la historia de siempre. ¿Sí? Por eso en chiste a veces se dice que en el Senado están los padres de la patria, ¿no? Porque es ese trato solemne y protocolar que por ahí, no sé, no conozco, ¿no? En la intimidad, pero por ahí lo sigue teniendo la Corte. Pero el diputado es distinto, ¿sí? Es distinto. Entonces, bueno, pero eso forma parte de una tradición que hace costumbre, ¿sí? Entonces, por ahí, en el Senado consideran una falta de respeto que vos le digas por el sobrenombre a un diputado en un debate o en una comisión, ¿sí? No, Tito, para que... No, Tito no, señor senador, ¿sí? ¿El reglamento lo dice? No, el reglamento no lo dice. El reglamento debe decir que el trato debe ser de señor senador, pero bueno, se aplica igual que hace 100 años. Esto es lo que quiero que... Entonces, la costumbre tiene mucho del derecho parlamentario. Y luego, otra de las fuentes importantes
son las reglamentaciones y resoluciones que emitan las cámaras en el ejercicio de su potestad reglamentaria, pero por fuera del reglamento. Por fuera del reglamento. Un ejemplo típico. Ahora, con el tema de la pandemia, las cámaras sancionaron, o por resolución, no por ley, un protocolo COVID de cómo sesionar durante la pandemia. El reglamento de la Cámara dice que las sesiones se hacen en el recinto, que tienen que estar presentes los diputados, que tienen que estar sentados en su banca, que el presidente va a verificar el quórum. Eso es el reglamento. Sin embargo, el protocolo COVID dice que se va a sesionar de manera remota. ¿Sí? Entonces, hay una alteración al reglamento porque no se está sesionando de esa manera en el marco de la emergencia. Bien, eso está hecho por resolución. ¿Sí? Que lo invitamos al licenciado Juan Manuel Chepi para que nos dé una clase de eso, que fue uno de los creadores del protocolo COVID en la Cámara de Diputados de la Nación. Es el secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación y nos va a dar una clase de eso. Pero, ¿qué les quiero decir? Que esas resoluciones, que no son reglamentos, sino son resoluciones, también forman parte y son fuente del derecho parlamentario, porque de hecho las sesiones de este año funcionaron todas con esa resolución. ¿Sí? Funcionaron todas bajo esa resolución. Entonces ahí tenemos ordenado el sistema de fuentes de nuestro querido derecho parlamentario y algunos autores, sobre todo aquellos que adhieren a la tesis amplia del derecho parlamentario, agregan también como fuente a los tratados internacionales. ¿Sí? A los tratados internacionales. Dice que los tratados internacionales, cuando establecen reglas generales para los estados parte, que estén vinculadas a principios que tengan que ver con el poder legislativo, son fuentes también del derecho parlamentario. ¿Sí? ¿Está entendido el tema de fuentes? Sí, profesor, muy claro. Listo. Bueno. Profe, Cualquier cosa. Perdón. Sí. ¿Podría repetir lo de los tratados internacionales, por favor? Que en general los autores que adhieren a la tesis amplia del concepto de derecho parlamentario consideran que los tratados internacionales también son fuente del derecho parlamentario. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver ahora los principios del derecho parlamentario. Aunque todas las áreas jurídicas, cuando ustedes ven eso, derecho procesal, están los principios procesales. En constitucional están los principios constitucionales, ¿sí? Razonabilidad, igualdad, legalidad, bueno. El derecho parlamentario tiene sus principios también específicos e importantes. La doctrina, los que más han escrito sobre el derecho parlamentario, en nuestro país les va a costar conseguir bibliografía de derecho parlamentario. No, mentira, no les va a costar conseguir bibliografía. Les va a costar conseguir un libro que aglutine o que codifique todo el derecho parlamentario, ¿sí? Una obra. ¿Sí? Hay dos muy buenas, que yo las tengo, muy buenas obras son. Una del ex senador Eduardo Menem, ¿sí? un gran jurista, con el cual por ahí tengo diferencias políticas, pero realmente como jurista es impecable, que tiene una obra importantísima, que es Derecho Procesal Parlamentario. Derecho Procesal Parlamentario, es impecable. Y hay otra obra que se llama Derecho Parlamentario, de Jorge Gentile, que es un docente cordobés de la Universidad Católica de Córdoba, que tiene una obra importante en materia de derecho parlamentario. Él adhiere más a la tesis amplia del derecho parlamentario, por eso escribe una obra que se llama Derecho Parlamentario, ¿sí? Porque le reconoce autonomía, obviamente. Y después lo que hay es muchísima información
sobre temas específicos del derecho parlamentario. Entonces ustedes me dicen, a ver, Diego, ¿de dónde estudiamos inmunidades? Y yo te digo, mira, tenés Quiroga Lavie, tenés Vidar Campos, tenés Herbanossi, tenés Emdejian, tenés 1000 obras para estudiar ese tema. ¿De dónde estudiamos procedimiento, formación y sanción de la ley? De cualquier libro de derecho constitucional. Hay 1.000.000. ¿Sí? ¿De dónde estudiamos sistema de elección de los miembros del Congreso? Y de cualquier obra del derecho político o del derecho constitucional que refiera a los sistemas electorales, cualquiera. Digo, entonces, lo que no tenés es por ahí sistematizado todo en un libro, como derecho parlamentario, pero sí tenés material. Ahora, los que más han escrito en nuestra querida Latinoamérica, los que más han escrito sobre derecho parlamentario concretamente, son los mexicanos y los peruanos. ¿Sí? Tienen muchas obras, México y Perú, que desarrollan las tesis más profundas hasta ahora del derecho parlamentario. Ojalá algún día podamos escribir un libro de derecho parlamentario. Bueno, entonces, vamos a los principios del derecho parlamentario. Vamos a los principios. Cuando hablamos de principios tenemos que ver elementos que sean propios de ese ámbito, sin los cuales no habría parlamento, ¿sí? Por eso son principios, son como fundacionales, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar, digo, ¿qué elementos tiene que tener un parlamento o un congreso que sean esenciales para su funcionamiento, ¿no? Entonces de ahí extraigo los principios, que los voy a dividir en sustantivos o principios elementales o fundamentales, y después podemos hablar de unos principios secundarios que también vamos a explicar. Pero, ¿cuál será el primer principio fundamental del derecho parlamentario? Claramente, el principio de representación. Claramente el principio de representación. ¿Sí? El pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, dice nuestra Constitución. Entonces, a partir de esa definición del derecho constitucional, decimos, bueno, pero ¿en qué consiste el principio de representación en el derecho parlamentario? Y consiste en determinar a quién representa el legislador. ¿A quién representa el legislador? El legislador debe representar a alguien. ¿Sí? Entonces, nuestra Constitución dice que la Cámara de Diputados, ¿a quién representa? Al pueblo. Al pueblo. Los ciudadanos. Pueblo. Son diputados por provincia. Bueno, escuchen esto, que es importante. Diputados por provincia y por nación. No. Diputados por nación. ¿Cómo va a haber diputados por nación? Esperen Profe, un poco. Senadores son la por Constitución es nación. el pueblo de las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ciudad que se declare capital en caso de traslado. Muy bien, exactamente. La Cámara de Diputados representa al pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital federal en caso de traslado. Exactamente eso dice la Constitución. ¿Sí? Eso del pueblo de la nación no está en la Constitución. Es el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. Si nosotros, no sé si todos los que estamos acá, porque por ahí alguno vive en otra provincia, pero si todos los que estamos acá estamos empadronados en la provincia de Buenos Aires, nosotros votamos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. No votamos diputados nacionales de Córdoba, o de Catamarca, o de Chubut. Votamos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, esos diputados representan al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no a todo el pueblo. ¿Sí? Un diputado chaqueño, un habitante de Chaco no tiene ni idea quién es el diputado López de la provincia de Buenos Aires, ni lo conoce, no sabe ni dónde vive. Nosotros tampoco, pero deberíamos. ¿Sí? Nosotros tampoco, pero deberíamos conocerlos antes de votar. Pero entonces, representa al pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires o de la capital federal en caso de traslado. Los senadores... Sí. ¿Le puedo hacer una consulta respecto a esto? Sí, cómo no. ¿Quién me está hablando? A ver, así tengo... Pablo Troglio. Espera que te busco, Pablo, porque no me gusta mirarte cuando me preguntás, porque si no es horrible. Espera, Pablo Troglio, no te encuentro por ningún lado. A ver. Claro, pasan las páginas, somos muchos, ¿eh? Pablo Troglio, a ver, espera. Tenés que estar verde.
Pelado con remera rosa. No, pelado está mal. No digan pelado, por favor. Espera, a ver. Ahí te encontré. ¿Me encontraste? Me diste una pista bárbara. Dale. La consulta era con respecto al tema de la coparticipación, por ejemplo, que se habló hace poco. Y estaba el debate sobre si tenían que representar quienes hablaban a la ciudad o en caso de los consideraran, por ejemplo, algo justo. Por ejemplo, alguien que representa a la capital federal, que vota a favor de que se le quite un porcentaje de coparticipación a la capital federal, estaba el debate de si estaba bien o si estaba mal, porque se supone que tiene que representar a la capital. Pero en caso de que considere justo que ese reparto de coparticipación se cambie, independientemente de que perjudique a quien representa, ¿está bien o está mal? O sea, ¿debe priorizar a quien representa aunque sea algo injusto? ¿O tiene que priorizar lo justo a pesar de que afecte los intereses de su lugar a donde representa? Excelente pregunta. Excelente que va a merecer respuesta dentro de 5 minutos cuando me refiera a otro de los principios del derecho parlamentario, justamente. ¿Sí? Perdón que me adelanté. No tenías por qué saberlo, pero hay un principio específico que habla de eso y lo vamos a ver en 5 o 10 minutos y ahí te lo voy a explicar, así no altero el orden que vengo dando. Pero muy buena la pregunta. Bueno, entonces, los senadores representan, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿a quién? Bueno, acá hay un problema. Acá hay un problema. La representación institucional del Senado es 3 senadores por provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Como vemos, y para que ya les quede claro para siempre, la capital federal no elige senadores. Senadores elige la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes me dicen, pero es lo mismo. No es lo mismo, porque si mañana se trasladara la capital a otra ciudad, la ciudad de Buenos Aires seguiría eligiendo senadores y la ciudad que resulte capital no elegiría senadores por el hecho de ser capital. ¿Está claro? Porque la Constitución dice que son 3 senadores por provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, no por la capital, como si dice en el caso de los diputados. ¿Está claro? Entonces, hay una diferencia importante. Pero también me dice la Constitución que se van a elegir las bancas correspondiendo 2 al partido político que obtenga mayor cantidad de votos y 1 al partido político que le siga en cantidad de votos. Entonces la pregunta es, ¿pero entonces a quién representan los senadores? ¿A las provincias de la ciudad de Buenos Aires o a los partidos políticos? Porque en el 94 se estableció este sistema que dice 2 para el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos y 1 para el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos. Muy bien. En cualquiera de los 2 casos, que ya lo vamos a ir viendo también a lo largo de la cursada, no es un tema de hoy, lo que tenemos en claro y lo que tenemos por delante es que determinar la representación es fundamental. O a la inversa, no hay representante o legislador, no hay legislador que no detente una representación. ¿Sí? No hay un legislador que no detente una representación. Fue votado por el pueblo en el marco del sistema de elección que prevé la... ¿Podemos bajar, mutearse, por favor? Que prevé la Constitución de la Nación Argentina. ¿Sí? Entonces, el primero es el sistema, el principio de representación. El segundo principio, y ahí voy a Pablo, que si no lo conoce es uno pelado de remera rosa que está cursando con nosotros. Pablo me hizo una pregunta muy interesante que está vinculada con otro de los principios esenciales, centrales, fundamentales del derecho parlamentario, que es el principio de libertad. El principio de libertad. Ningún representante del pueblo, ningún legislador puede estar condicionado para emitir su voto por ninguna cuestión. ¿Ustedes ya dieron Civil 1? Sí. Deben estar por recibirse. Yo les pregunto si dieron Civil 1. Sí. Bueno. Ustedes ya vieron Civil 1. Y vieron
los vicios de la voluntad. Los vicios de la voluntad. Bueno, sería inadmisible que un legislador estuviera sometido a vicios o presiones a su voluntad para tomar decisiones. ¿Sí? Él tiene que decidir a su leal saber y entender lo que mejor considere, o lo que él considere mejor para sus representados. ¿Sí? Hubo debates muy interesantes y discursos muy interesantes en el tema, más allá de la posición que cada uno tenga, vinculados a la cuestión del aborto, donde había legisladores que tenían una determinada creencia religiosa y sin embargo lo planteaban yo, pero en este caso creo que, y fundamentaban su voto, porque hubiera estado mal que hubiera dicho, por mis creencias religiosas voto de esta manera, porque él no tiene que votar por sus creencias religiosas, sino en la representación que está ejerciendo. Él no vota por él vota en representación del pueblo que le dio esa banca. ¿Sí? Entonces el principio de libertad es fundamental. Y este principio responde un poco a lo que me planteaba Pablo. ¿Cómo tiene que votar un diputado de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la quita de puntos de coparticipación? Y tiene que votar como él considere mejor. Tiene que votar como él considere mejor. Tiene que votar en el contexto de la representación que tiene y del país al cual representa. Como fue, ¿Sí? profesor, el caso de Cobo. Claro, como cada uno quiera, pero digo, lo importante, como es acá, como les dije ayer en la primera charla que tuvimos ayer cuando nos conocimos, lo importante es el fundamento que vos des. O sea, lo importante es el fundamento que vos des. Pero ¿eso no considera parte también de su leal saber y entender esos condicionamientos que tienen previamente como individuos? Dentro de Mirá, lo que a él veces, considera mejor para el pueblo. mirá, no forman parte de su leal saber entender, porque a veces, yo por ejemplo, fui concejal. Yo fui concejal 4 años acá en Mar del Plata, hace bastante. Ustedes eran muy jóvenes. Que es una legislatura comunal, ¿sí? Local. Yo creo que deberían ser legislaturas los municipios porque estoy a favor de la autonomía municipal. Pero no la hay. ¿Qué digo? Que hay veces en una sesión que se trata de un determinado tema y hay presiones. Hay presiones. O de barras en el recinto, o de gente afuera que te putea, hay presiones, ¿sí? O de alguien que te llama por teléfono, ¿sí? Hay presiones. Ahora, vos sabrás si decidís de acuerdo a esas presiones o decidís por lo que vos crees, ¿sí? Para eso también tenés, si vos te sintieras coaccionado, a hacer una denuncia judicial. Tenés funcionamiento de la democracia, es así. Pero digo, yo no puedo decir, no, yo voté así porque tenía miedo. No. Ese voto está viciado. ¿Cómo voté así porque tenía miedo? Profe. A mí me da risa algunos que dicen, por eso la pregunta de Pablo me parece buenísima. Que escucho a veces debates que dicen, no conozco bien el tema, pero voto en contra. Y si no conoces el tema, ¿cómo votás? No podés votar ni a favor ni en contra. Si no conoces el tema, no conoces el tema. Para eso está la abstención. ¿Cómo yo voy a decir, como no conozco el tema, voto de una u otra manera? Acá veo a Juan Pablo Slavin. ¿Me escuchás, Juan Pablo? Sí. Me imagino que serás nieto de Luis Pablo Slavin. Sí, lo soy. Bueno, un grande, un gran amigo, un gran docente, fue un gran tipo, fue decano de nuestra facultad. Y con él compartí otro órgano legislativo, que fue el Consejo Superior de la Universidad. Él en representación de la Facultad de Derecho como decano y yo en representación de los graduados de Derecho. ¿Sí? En el Consejo Superior de la Universidad, que ustedes estudiaron en Elementos, el estatuto de la universidad. ¿Sí? Bueno, y una vez un debate muy fuerte, obviamente con Luis Pablo siempre votábamos juntos porque representábamos los dos a la facultad y además éramos amigos y teníamos coincidencias ideológicas. Y un día él dijo una frase que me quedó grabada y se las digo para que les quede grabado a ustedes.
cuando un docente una vez estaba discutiendo sobre un contrato que tenía que firmar la universidad, y un consejero de la Facultad de Ingeniería dijo, yo no sé nada de derecho, pero para mí hay que firmarlo el contrato. Y Luis Pablo le dijo, escúcheme, dice, la ignorancia no puede servir de fundamento. Usted no puede decir que no conoce derecho y vota un contrato. Dice, si no conoce, no conoce. ¿Sí? Dice, la ignorancia no puede servir de fundamento. No puede usar usted la ignorancia como fundamento. ¿Sí? Bueno, me pareció brillante. Y eso tiene que ver con esto del principio de libertad. La libertad de decir, este tema no lo conozco, me voy a abstener porque no quiero adoptar una decisión frente al desconocimiento o frente a la ignorancia. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. No, yo quería acotar que también hay una gran incongruencia en la forma de que llegan al poder. ¿Quién está hablando? Matías. ¿Quién está hablando? Matías Yalongo. Espera que te busco, Matías. Se tendría que poner verde el cuadradito, que siempre se ponía verde con el que está hablando, entonces es más fácil encontrarte. Pero bueno, no te encuentro. Bueno, dale, contame. Bueno, nada, que decía que hay una gran incongruencia en la forma de que llegan al poder, porque uno llega al poder de la mano de un partido político, y después una vez que está en el poder es como que también le suelta la mano a ese partido, y esa es la discusión, ¿no? Si la banca pertenece al partido o pertenece a la persona. Entonces, esa incongruencia de llegar al poder de la mano del partido, y después, una vez que yo estoy ahí, le puedo soltar la mano y hacer como hizo Cobos, por ejemplo, hay una incongruencia fuerte. Ese es un tema que también vamos a ver, que hay una clase que la va a dar el doctor Pedro López Martucci sobre la pertenencia de las bancas, justamente, ¿sí? Va a hablar sobre la doctrina y la jurisprudencia respecto de ese tema, que es un tema apasionante, de debate también del derecho parlamentario. Y sí, obviamente, porque eso pone en crisis el sistema de representación. ¿Sí? Pone en crisis el sistema de representación. Hasta ahora la Corte viene fallando de una manera con la cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, el fallo de la Corte pone fin a la discusión, ¿no? Hasta ahora la Corte viene fallando que las bancas son del legislador y no de los partidos. ¿Sí? Pero bueno, hay toda una tendencia doctrinaria a plantear la cuestión esta de la pertenencia a las bancas, ¿sí? Para mí habría que profundizar en una teoría que es que cuando un legislador gana la banca por un partido y siendo legislador se cambia de partido, lo que está alterando es el sistema de representación. Porque si ese partido había sido elegido por el pueblo con 32 legisladores, ¿por qué va a tener 31? Claro. Por el acto unilateral de un legislador. Pero bueno, claro, yo lo fundamentaría más por ese lado que por el lado de la ética. ¿Por qué? Voy a decir, más allá de que es una cuestión ética, a veces es difícil ser juez de la ética del otro. No está bueno, a mí no me gusta mucho eso. Pero sí lo plantearía desde la teoría de la representación política. No puede ser que la voluntad de un solo tipo, por más legislador que sea, altere la representación que el pueblo le dio a un partido. Esa para mí es la discusión. Pero bueno, también es un tema para más adelante. Lo que quiero que les quede claro en qué consiste el principio de libertad, que es la posibilidad de adoptar la decisión de acuerdo a su leal saber entender y a sus propias convicciones sin ningún tipo de condicionamiento. Y esto responde la pregunta de Pablo. El tercer principio importantísimo del derecho parlamentario es el principio de información. El principio de información. El principio de información tiene dos avenidas, una de ida y una de vuelta, dos calles, una de ida y una de vuelta. Una es la información veraz, concreta, clara y pública que deben contar los legisladores para tomar sus decisiones. ¿Sí? Es muy difícil a veces adoptar una decisión si no cuento con la información que fundamente ese pedido o ese planteo, ¿sí? O esa decisión que vamos a adoptar. Pero además, si el Congreso funciona como un órgano de contralor del Poder Ejecutivo, debe contar con información para ejercer ese contralor. ¿Sí? Entonces, el principio de información es fundamental para la toma de decisiones de los legisladores. ¿Sí? Es esencial para el funcionamiento del Parlamento contar con información veraz y adecuada. Imagínense que entre las atribuciones del Congreso está declarar la guerra. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a adoptar
una decisión de declarar la guerra si no tengo información de cuáles son las causas por las cuales el presidente me pide que le declaremos la guerra a otro país. Tengo que conocerla, tengo que tener datos, aunque sea información confidencial, la tengo que conocer yo para tomar la decisión si soy legislador. ¿Se entiende? Entonces el principio de información es fundamental. Por eso van a ver que en todas las constituciones y los reglamentos de los órganos legislativos, no solo argentinos, sino el derecho comparado, el principio es que las sesiones son públicas, pero prevé la posibilidad de sesiones secretas cuando se vaya a discutir cuestiones que necesiten información que sea calificada o restringida, como es esta, por ejemplo. Si le voy a declarar la guerra a un país, no voy a hacer una sesión pública. Que los tipos se enteren cuántas tropas voy a tener, por dónde voy a atacar, cómo voy a... No pueden. Entonces, esa sesión va a ser secreta, ¿sí? Entonces, se establecen excepcionalmente en los reglamentos las posibilidades de sesiones secretas. Hay un principio que ustedes lo escucharon en todas las materias y que también lo van a escuchar en el derecho parlamentario, que es el principio de igualdad. Es el principio de igualdad, ¿sí? Ya habrán discutido y mucho sobre el principio de igualdad ante la ley, sobre... Una pregunta. No, sí. No me quedó claro. Alcira Natielo es mi nombre. No me quedó claro, era el principio de información, un camino de doble vía. Me quedé en la primera. Muy bien, me olvidé de una de las vías. También, yo iba a reclamar lo mismo, que no habían terminado la idea. No reclamen, ahí se las digo. La otra vía es a la inversa, es el derecho del pueblo a tener información sobre lo que pasa en el Parlamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los representantes, los legisladores representan al pueblo, el pueblo tiene que contar con información clara y precisa sobre por qué se adopta una decisión y no otra. ¿Sí? Por eso son fundamentales, aunque les parezca, aunque ustedes nunca hayan leído uno porque no les ha interesado hasta ahora, espero que algún día les interese, aunque sea alguno, leer los diarios de sesiones, que los sacan por internet. Los diarios de sesiones marcan el punto del orden del día que se está tratando, o el proyecto de ley que se está tratando, y están los discursos de los legisladores vinculados a ese proyecto de ley. Entonces, eso nos da información acabada de por qué están adoptando esa ley, cuáles son los fundamentos para adoptar esa ley, y lo que es más importante para ustedes, que muchos van a ser abogados, muchos van a ser jueces, y muchos van a ser fiscales, es del discurso parlamentario surge el espíritu de la ley. ¿Cuál fue la intención del legislador para sancionar esa ley? Eso surge del discurso que dio en el recinto. ¿Sí? Por eso los diarios de sesiones son un canal de información importante. Antes era más difícil acceder porque solamente se imprimían. Entonces, si nosotros a Cámara de Plata no llegábamos a los diarios de sesiones, tenías que irte a Buenos Aires. Yo a veces me los conseguí y me traía los de todo un año, por ejemplo. Me los traía, no era que me leía todos, pero por ahí quería leer una ley o quería plantear la inconstitucionalidad de una ley en un proceso, y entonces leía los fundamentos que se habían usado en la ley para refutarlos y para construir una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, esa es la ida y vuelta, ¿no? Es la necesidad imperiosa de los legisladores de contar con información para decidir y la necesidad imperiosa del pueblo de contar con información de por qué se tomó esa decisión y no otra, ¿sí? Ese es el camino de ida y vuelta. Perdón que lo había omitido. Vamos entonces al principio de igualdad. Al principio de igualdad. Ya lo habían analizado y lo habíamos analizado con algunos de ustedes en Constitucional, lo que significa el principio de igualdad ante la ley, lo que significa que la ley debe tratar igual a los que son iguales, ¿sí? Lo que significa una desigualdad. Pero tenemos que llevar esto al derecho parlamentario. Al derecho parlamentario. Entonces, ¿qué significa el principio de igualdad que es fundamental en el derecho parlamentario? La primera expresión clave de un órgano legislativo, vinculada al principio de igualdad, es un legislador, un voto. No hay legisladores de primera y legisladores de segunda. Cada banca vale un voto. ¿Sí? Eso es un principio de igualdad.
Eso es un principio de igualdad. ¿Por qué se establece esto como un elemento central del Parlamento? Porque hubo intenciones, no en nuestro país, sí en Chile, por ejemplo, sí en Chile, que a la salida de Pinochet, a diferencia de la Argentina, fue pactada, ¿sí? Fue una democracia ultracondicionada porque fue pactada a cambio de la impunidad de Pinochet. Pinochet no fue preso en la transición chilena, después estuvo juzgado, pero no fue preso en la transición chilena porque hubo un acuerdo para restaurar el sistema democrático a partir de reconocer impunidad a los militares que habían gobernado desde el año 73, ¿no? Y además, en ese año 88, Pinochet es designado senador vitalicio. El dictador que se iba era senador vitalicio. Y pretendían, además, establecer una cláusula constitucional donde los senadores vitalicios tuvieran veto sobre las leyes que se dicten. Entonces, esto estaba rompiendo claramente con el principio de igualdad en materia parlamentaria, porque iba a haber senadores, iba a ser senadores vitalicios. Los senadores vitalicios iban a tener, volvíamos a Roma, y los senadores vitalicios iban a tener veto sobre las decisiones de los senadores. Entonces había senadores de primera y senadores de segunda. Esto claramente rompe, destruye el principio de igualdad en materia legislativa. Pero además de una banca, un voto, ¿sí? Todos los legisladores tienen las mismas inmunidades y los mismos privilegios colectivos e individuales, ¿sí? Los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio en el primer punto, cada legislador ejerce una representación, no es personal. Por lo tanto, hay que darle igualdad a esa representación, porque si no sería romper la igualdad entre la ley, entre el pueblo. Porque unos habrían elegido a un legislador de segunda y otros habrían elegido a uno de primera, y no está bien. Entonces, el principio de igualdad en materia parlamentaria es esencial. Sí. Igual, no llego a entender igual cómo, o sea, no es que no llego a entender, pero me genera un poco de ruido el hecho de que el más que nada el principio de libertad, no justamente eso, pero referido al tema de la representación, porque si están representando no entiendo cómo igualmente tienen libertad en cuanto a que las decisiones según su saber y entender y no según a quién están representando, porque, o sea, yo entiendo lo de la libertad, pero entiendo, por lo menos lo que me genera un poco de ruido es eso, es como que la libertad igualmente debería estar o direccionada en ese sentido, si no, ¿para qué uno vota para que lo represente? Una libertad direccionada no es libertad, ¿sí? Porque está direccionada, justamente, entonces no es libertad. Pero lo que vos decís está bien en este marco. Fíjate, analizarlo al revés, Morena. En el marco de la libertad, eso es lo que puede decir el legislador. Yo voy a votar por lo que represento. Ese puede ser el fundamento de un legislador, ¿sí? No condicionado, sino desde su propio pensamiento. Ahora, la única manera, porque también hay que tener cuidado con esto, que seas representante del pueblo no quiere decir que tengas la capacidad de interpretar al pueblo. Porque eso genera también determinado tipo de fundamentalismo o de autoritarismo no querido. De última, la única manera de conocer expresamente la voluntad popular, hay dos maneras. En cada elección, porque además ese legislador en 4 años se vuelve a presentar a elecciones. Si votó en contra de los intereses de su pueblo, el pueblo no lo votará más. Muy, muy sencillo, porque el pueblo también tiene libertad para votar. Y segundo... Pero igualmente nuestro sistema no nos deja mucha posibilidad de volver o no elegir a un legislador determinado por la... No, vos sabés que eso de la lista sábana, que se hace todo un barullo, la lista sábana, yo soy partidario de la boleta única de papel, ¿sí? El voto electrónico no me convence mucho. Me da la sensación de que puede haber
alguna cuestión. Pero bueno, el voto popular, me perdí con lo que le estaba diciendo, porque me entran mensajes y me distraje. Vuelvo a retomar lo que me decía Morena. Me estabas preguntando, ¿qué observación me hiciste recién, Morena? Perdóname. Lista sábana, estaba diciendo. Ahí está. Claro, vos decís, es difícil de aplicar esto por la lista sábana. En realidad la lista sábana es el único lugar que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos diputados elige La Rioja? 6. 3 cada 2 años. Son 3. Los conocen todos. Acá porque son 35 cada elección. Entonces tenemos... Pero en la mayoría de las provincias no es así. ¿Sí? Entonces, ¿hay sanción? Yo creo que sí que hay sanción. Tenés el caso, por ejemplo, Borocotó. Fue diputado por la capital. Se cambió de partido. Una vez que asumió, nunca más fue elegido nada. No solo nunca más fue elegido nada, sino que no puede caminar por la calle en la capital federal. Nunca más lo eligieron. Digo, hay sanción. Y de última, se puede perfeccionar el mecanismo. Lo que vos no podés es condicionar al legislador. Sí está para conocer la voluntad del pueblo los mecanismos de democracia directa y semidirecta que están previstos en la Constitución, la consulta popular vinculante o la consulta popular no vinculante, que cuando algún tema sea sensible o de dudosa resolución, podés recurrir a ella como mecanismo y está previsto en la Constitución, ¿sí? Pero yo no creo, vos tenés tu fundamento, digo, yo no discuto tu planteo, lo que digo es que yo no creo que la libertad deba estar direccionada, todo lo contrario, ¿sí? Y creo que un legislador que vota en contra de quien le dio la representación termina perdiendo la banca. A la larga o a la corta termina perdiendo la banca. Estoy seguro de eso. Profe. Sí. Puede ser que tenga que ver también que la libertad no es en sí de la persona del legislador, igual que las inmunidades y privilegios, sino de la figura del legislador. Puede ser por eso, digamos, que no condiciona a la persona, No, es libertad en relación a la representación. Porque yo creo que la coacción es sobre la persona y no sobre el legislador. Porque es sobre tu conciencia, interpela tu propia conciencia. ¿Sí? No, bueno, por ahí es un debate más filosófico, ¿no? Es un debate más filosófico. Lo que yo quiero que lo piensen al revés, que hagan el planteo al revés. ¿Qué pasaría si no existiría el principio de libertad? Pasaría lo que pasa ayer en el Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Profe, ¿puedo hacerle Sí. una consulta? Claro. Debido a que el principio de igualdad es fundamental, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, que esto no se rija en todo el Congreso? Refiriéndome más que nada a que la Cámara de Diputados, como es de público conocimiento, se rige por la proporcionalidad, es decir, cuántos habitantes haya va a condicionar la cantidad de representantes que tengas en el Congreso. Entonces, ¿por qué no rige la igualdad en este ámbito, siendo que es un principio fundamental? ¿Cómo no rige la igualdad? ¿Por qué no rige la igualdad? En el sentido de la cantidad, ¿no?, de miembros que vas a tener, por ejemplo, para diputados. En este caso se regiría más por la proporcionalidad y no por la igualdad. No, pero... va a ser la Cámara de Senadores, que son 3 senadores por provincia, sino que va a depender del número de habitantes que tengas. Para mí la igualdad se rompe en el Senado, no en diputados. ¿Cómo va a tener la misma representación 12 millones de habitantes que 600.000 habitantes? Quiere decir que los bonaerenses, nosotros, elegimos un senador cada 4 millones de habitantes y los catamarqueños eligen un senador cada 200.000 habitantes. ¿Quién está mejor parado? ¿Dónde está rota la igualdad? Yo me refiero a que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene demasiado poder desde mi punto de vista, y entiendo que es por el número de habitantes, pero en este sentido,
por ejemplo, provincias que tengan mucho, o sea, número menor de habitantes, no tiene tanta representación. Sé que eso está para solucionarse en el Senado, pero me pregunto si se está buscando esa igualdad, ¿por qué fijarse en la cantidad de habitantes que tenga una provincia si ya en cierto punto la provincia de Buenos Aires maneja todo? ¿Por qué no darle un poco más de voz y de representación a las provincias que tengan menos número? No, yo no estoy de acuerdo para nada, porque la provincia de Buenos Aires no maneja todo. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados nacionales sobre 257. Tiene 70 diputados nacionales sobre 257. Es decir, que no tiene ni el 25%, tiene el 25% de representación de la Cámara, un poquito más del 25% de representación de la Cámara, cuando el país debe tener el 40% de representación por habitante. No me parece que se rompa la igualdad. Y en el Senado es igualitaria la representación, en perjuicio de la provincia de Buenos Aires, para mí. Esa es la misma discusión que se dio en 1860. La misma discusión que se dio en 1860. Y ahí es donde se resolvió representación igualitaria en el Senado, representación proporcional en la Cámara de Diputados. Porque si no, Buenos Aires era perjudicado en ambos casos. Si hubiera igualdad de número, porque la igualdad tiene que ver con la representación, no con el número. ¿Sí? ¿A cuántos habitantes representa un diputado? Y representa la misma cantidad en la provincia de Buenos Aires que en Catamarca. No me parece que esté roto el principio de igualdad. Pero el principio de igualdad que nos referimos del derecho parlamentario no es ese igual, no confundas. Principio de igualdad al que nos referimos en el derecho parlamentario es al de los legisladores. ¿Sí? A un legislador, un voto. Ahí sí no importa de qué provincia son. Vale lo mismo el voto del diputado de Catamarca que el del diputado de Buenos Aires, que el diputado de Salta o que el diputado de Jujuy. Vale lo mismo, un voto. ¿Estamos? Profesor. Sí. Perdón que insista con el tema de la coparticipación, pero me parece que es un ejemplo claro para demostrar que Buenos Aires no maneja todo, porque aporta mucho más de lo que recibe. Y si manejara todo en diputados y en senadores, podría revertir fácilmente eso, y sin embargo no pasa. Pero si acabo de dar el No número. que aporta más de lo que recibe, sino que aparte tiene más porcentaje de habitantes incluso, muchísimo más que lo que recibe. De 72 senadores tiene 3 Buenos Aires. Y de 257 diputados tiene 70. Ahora, en materia de coparticipación, la discusión es distinta igual. Porque el artículo 75, inciso segundo de nuestra Constitución Nacional, establece que la coparticipación no se va a regir exclusivamente por lo que aporta cada provincia, sino que la coparticipación debe tender al grado de desarrollo común de las provincias. Es decir, debe ser una fórmula polinómica que sea capaz de equiparar la desigualdad potencial de desarrollo que hay. Digo, a ver, vos en Formosa querés plantar trigo y no sale trigo. ¿Sí? Querés plantar soja y no sale soja. En la provincia de Buenos Aires sale todo, donde las posibilidades de desarrollo de Buenos Aires son mayores. Entonces, está bien que Buenos Aires haga un esfuerzo mayor cediendo puntos de coparticipación en favor de otras provincias que no lo obtendrían de ninguna manera, sino que si la fórmula fuera solo por cantidad de habitantes, no obtendrían recursos de ninguna manera. Entonces, la Constitución establece una fórmula distinta. Ahora, respecto de la representación, yo estoy de acuerdo. Está bastante equilibrada la representación y en algunos casos en perjuicio de Buenos Aires. Y en el tema de la coparticipación, con el tema concreto de la ley de Buenos Aires van a hacer un trabajo próximamente, así que ahí van a tener posibilidad de explayarse. Ya lo hicieron el bimestre pasado también. Buenísimo. Me quedan 2 principios que no son sustanciales, sino que son secundarios y que hacen al funcionamiento de la Cámara, hacen al ejercicio de la función del legislador y al funcionamiento del Parlamento o de la Cámara, que son 2. Uno es el principio de orden. El principio de orden. Orden no establecido como concepto autoritario, sino orden como elemento imprescindible para poder sesionar. ¿Sí?
Por eso hay orden del día con los temas que se van a tratar, orden en la lista de oradores, orden en la cantidad de tiempo que tiene cada orador, ¿sí? Está ordenado el funcionamiento del Congreso, porque sin orden no hay parlamento. Parlamento viene de parlar, ¿sí? Es el ámbito de diálogo y de debate por excelencia. Si ese debate no está ordenado, deja de ser un debate. Deja de ser un debate, pierde calidad el debate, pierde calidad las decisiones, pierde calidad la ley, pierden calidad los fundamentos, pierden calidad el poder legislativo. Entonces, por eso ustedes van a ver cómo se estructura a partir de la Constitución y de los reglamentos todo un sistema de sanciones disciplinarias para el caso de inconductas que se van a graduar de menor a mayor, ¿sí? Y pueden llegar hasta la destitución, hasta la remoción de un legislador, por inhabilidad física o moral. Entonces, pero digo, el principio de orden es fundamental para el buen nivel del debate, para el buen nivel del debate. Y el segundo principio, que ustedes lo han escuchado muchas veces y que hay que entenderlo, porque si no, no puede funcionar ningún poder legislativo, no puede funcionar ningún poder legislativo. Y a veces nosotros, los argentinos, ¿qué particularidad tenemos? Los argentinos, la verdad que tenemos muchas virtudes, muchos defectos también, pero muchas virtudes. Somos apasionados, eso puede ser una virtud o puede ser un defecto, pero todo lo vivimos como un River Boca. Entonces, tenemos la sesión para tratar el aborto o la despenalización del aborto y es a morir. En contra o a favor, pero hasta nos podemos llegar a agarrar a trompada en contra o a favor, como si fuera un Boca River, ¿sí? Y después, el que perdió dice que va a ir a la justicia porque son todos, y el que ganó festeja. Cuando antes había sido al revés, había ganado otro, había perdido, y era la puteada exactamente al revés. Ahora, eso desprende uno de los principios centrales de cualquier sistema legislativo, de cualquier sistema legislativo del mundo, que es el principio de la mayoría. Es el principio de la mayoría. Para que haya una ley tiene que haber mayoría. Y las mayorías se construyen. Ya no es tan fácil como en otras épocas que había, cuando había bipartidismo, era más fácil, como en Estados Unidos ahora, es más fácil tener mayoría absoluta, porque son dos partidos, o tres con uno chiquitito. En un sistema pluripartidista como el nuestro actualmente, es muy difícil tener mayoría propia. Las mayorías hay que construirlas, hay que dialogar, hay que convencer, hay que negociar, hay que acordar, hay que ceder, ¿sí? Hay negociación en el Parlamento. Y esto es fundamental para la democracia, pero tenemos que entender que las decisiones de un poder legislativo se rigen por el principio de la mayoría. Si no me gusta una decisión, tengo que construir una mayoría para derogarla. Por eso una ley se deroga con una ley posterior. Eso lo aprendemos cuando empezamos la facultad. Ley posterior deroga la ley anterior, en cuanto la contradiga. ¿Sí? Ni siquiera tiene que ser expresa la derogación. En cuanto la contradiga, rige la última. Bueno, pero así funciona. Pero así funciona en el mundo, no acá. Así funciona en el mundo. Lo que pasa es que acá nos cuesta perder y nos cuesta ganar. Nos cuestan las dos cosas. ¿Sí? Profesor. Nos pasa en las decisiones judiciales. Cuando un juez decide contrario a lo que yo pienso, el juez es un mamarracho, la justicia está podrida, bla, bla. Cuando el juez resuelve a favor, decimos, por fin hay justicia independiente. ¡El mismo juez! ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. La legislatura en el mundo se rige por el sistema y el principio de la mayoría. ¿Sí? Tanto para el quórum como para las decisiones. Por eso, yo también no cuestiono a la oposición cuando no da quórum, porque el quórum lo tiene que conseguir el oficialismo. El quórum lo tiene que conseguir quien quiere sacar una ley. Si yo quiero estar en contra de una ley, ¿por qué voy a dar quórum hasta que no haya? Que consiga el quórum oficialismo y ahí voy al recinto a debatir. Pero hasta tanto no le doy quórum, si yo no quiero que salga esa ley. ¿Sí? Es una herramienta legislativa. Acá, ¿qué te dicen? No van a trabajar. No, es una herramienta.
es una herramienta fundamental. ¿Y quién tiene que conseguir la mayoría? El que quiere sacar la ley. Elemental. El que quiere sacar la ley. Y yo como oposición voy a intentar bloquear esa mayoría. Una de las maneras de bloquear esa mayoría es con el quórum. Son elementos. Y son debate y forman parte de la pasión que tiene el Poder Legislativo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, yo, Pablo, de vuelta. Sí, Pablo. Con respecto al tema este de la construcción de las mayorías, a mí me pasa que me parece que se construyen mayorías, por ejemplo, en el caso de cuando son las votaciones se construye una mayoría, con eso se conforma la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se conforma una mayoría después en diputados para tratar determinada ley, pasa a senadores, se conforma una mayoría para volver a tratar esa ley, y sin embargo, después de construir todas estas mayorías que implican millones de votos inicialmente y cientos de votos en Cámara de Diputados, y unas varias decenas de votos en Cámara de Senadores, esto puede terminar en una Corte Suprema de 5 miembros, que 3 te pueden anular algo que fue un trabajo de años de mayoría. ¿No rompe un poco la situación esta de igualdad, que 3 personas puedan determinar que se corte una situación que llevó confecciones de mayorías en diferentes niveles y sin embargo se puede bloquear? Por ejemplo, se me ocurre el tema del impuesto a las grandes fortunas. Llega un gobierno que tiene una idea de trabajar de esta manera ante determinada situación como es la pandemia. Se logra conformar una mayoría en diputados, se logra conformar una mayoría en senadores y sin embargo 3 jueces lo pueden bloquear. Digo, y por ahí lo que era la parte del quórum, por ejemplo, que decía, todas esas instancias ya fueron superadas y sin embargo me parece un número demasiado bajo para poder bloquear una cuestión que lleva semejante tiempo de tratamiento. Vos me estás planteando una cuestión absolutamente ajena al derecho parlamentario, pero lo vamos a tratar igual, ¿sí? Pues es una cuestión vinculada al derecho constitucional, porque el Poder Judicial no integra el derecho parlamentario, ¿sí? Pero determinada cuestión no intercede o no bloquea determinadas cuestiones que se tratan en el Parlamento de esta manera. Bueno, no, pero esa es la forma republicana de gobierno. Esa es la forma republicana de gobierno, digamos, nuestra Constitución, en el artículo 116, dice que corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la nación y los tratados internacionales, ¿sí? Eso lo dice la Constitución. Si queremos, podemos analizar la posibilidad de una reforma constitucional, pero digo, es un tema que excede el derecho parlamentario, ¿sí? O sea, la forma republicana de... También el Poder Ejecutivo tiene facultad de veto sobre leyes que se construyeron con mayoría. Digamos, hay leyes que tuvieron mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado y el Ejecutivo las veta. Un tipo veta sobre la voluntad de la mayoría de ambas cámaras. No ya 3 o 5, 1. Entonces, eso, porque así está articulado el sistema de frenos y contrapesos de una república, ¿sí? Que haya que revisar muchas cosas, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Que no estoy conforme con el funcionamiento del Poder Judicial, te puedo dar la derecha que no estoy conforme. Pero cuidado. Son normas constitucionales las que determinan ese sistema de control de constitucionalidad. Si quisiéramos modificarlo, tendríamos que modificar la Constitución, que para mí no es traumático debatir una reforma constitucional. Pero cuidado que el sistema republicano tiene frenos y contrapesos, porque si no, si las decisiones de la legislatura no pudieran revisarse, estaríamos en problemas graves, porque sería un poder casi absoluto. Fíjate que gracias al control de constitucionalidad de las leyes, se declaró la inconstitucionalidad de la ley de audiencia de vida y punto final, y se pudieron llevar adelante un montón de juicios que estaban parados. ¿Sí? Si la Corte no hubiera fallado a favor de la inconstitucionalidad de esas leyes, eran leyes. Entonces, hay que tener cuidado en el equilibrio. Yo entiendo tu planteo y también soy crítico del funcionamiento del Poder Judicial, pero así funciona. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. ¿Les quedó Profe, alguna duda? yo tengo una duda. Sí. En la parte de las fuentes, Sí. ¿el derecho comparado no puede ser entendido como una fuente dentro del derecho parlamentario también? Y el derecho en general.
El derecho en general, siempre el derecho. Y los principios, a ver, los principios generales del derecho también. Pero sí, el derecho comparado puede ser fuente. Lo que pasa que el derecho comparado es más fuente del derecho constitucional. Porque el poder legislativo se estructura a partir del derecho constitucional, de la Constitución. Entonces vos me decís, la Constitución de los Estados Unidos fue fuente de la configuración de nuestro Congreso, pero fue fuente de la Constitución, no del reglamento de la Cámara. ¿Lo entendiste? Perfecto, profe. Gracias. Listo. Profe, Sí. una pregunta, va dos, en realidad. Una era con respecto a los grupos. ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo se va a saber cómo están conformados los grupos? ¿Qué les dije ayer? Pero va a elegir usted los grupos. Pero les dije cuándo iban a estar. Ayer les dije mañana o pasado. Ah, ok, perdón. Listo. Y otra, nada, no importa, ya está entonces. Bárbaro, gracias. No, de nada. A mí me quedó una duda con respecto al principio de representación. No me quedó muy en claro a quiénes representaban los senadores. No sé si es un debate, si eran los partidos políticos A mí tampoco o a me las quedó muy provincias. claro. A mí tampoco me quedó muy claro. Por eso lo expliqué y por eso le dije que va a haber una clase del tema. Ah, bueno, sí. Bueno, gracias, era eso. Profesor, una consulta. Sí. No los veo, che. No sé quién me habla. Bueno, no importa. Dale. Usted dio una definición de la tesis restringida que justo se me cortó y no la pude escuchar. ¿Me la podría repetir, por favor? Di la misma. Ah, te quedaste atrasado un rato, 1 hora y media. No, sí, pero no lo quise interrumpir en el momento. La tesis restringida la considera una rama del derecho constitucional. El concepto es el mismo. El concepto es el mismo, ¿sí? La diferencia está que la tesis amplia dice que el derecho parlamentario es una especialidad del derecho público, ¿sí? Que estudia las normas de organización, de funcionamiento y de constitución del Congreso o del Parlamento. Y la tesis restringida dice lo mismo, pero que es una especialidad del derecho constitucional en lugar del derecho público. Bueno. Esa es la diferencia. Profesor, muchas gracias. Una consulta. En el grupo están preguntando por el tema de la asistencia, si ya tomó o no, porque algunos pudieron ingresar un poquito más tarde. Ayer también les dije, ¿a qué hora les dije que tomábamos asistencia? A las 9. Y bueno, tomamos asistencia a las 9. Por eso estaban consultando si pudieran ingresar más tarde, ¿qué pasaba? Si le avisaban o... Decirle que aplicamos el principio de orden del derecho parlamentario. Imagínate si una sesión está convocada a las 3 de la tarde y hay quórum y un diputado llega a las 11 de la noche, ¿sí? Después de que ya la sesión está por terminar. Dice, no, yo quiero ver todo lo que ya vimos. Dice, no, la sesión ya está terminando. Si estaba convocada a las 3 de la tarde. Listo. Principio de orden del derecho parlamentario, de la cátedra de derecho parlamentario. Profesor. Sí. Profesor, Adriana Batenti. Yo estoy desde el comienzo de la clase y no escuché. Entré a las 9 menos unos minutitos. Quédese tranquila ¿Tomo porque un poco antes? No, quédese tranquila porque se hizo screenshot de todas las pantallas. Ah, hizo screen. Ah, perfecto, porque yo estoy desde el comienzo y no escuché realmente. Y si tomo asistencia a 200, nos lleva una clase. Todas las clases van a ser para tomar asistencia. Ah, y encima bien. con el sistema hasta que me dicen presente, va a tardar 1 minuto por persona. Tenemos 200 minutos para tomar lista. No, perfecto, pero por eso quería comentarle, porque no me escuché y estoy desde el comienzo de la clase. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo, profesor, tuve un problema de conexión y entré 9 y 7, así que principio de orden. De orden. Bueno. Profe, una última pregunta que me quedó resonando. En cuanto a la resolución que emiten... Ahí te digo, Brisa, vos me hablas, ¿no? Sí. Esperame un segundo. Es importante que pongan nombre y apellido porque así cuando hacemos el screenshot queda. Después si tengo dudas con algún nombre los consulto. Pero es importante que tengan el nombre y apellido puesto. Se los había puesto también en el chat. Dale, bueno, Lisa. Perfecto.
En cuanto a las resoluciones que emiten las cámaras por fuera del reglamento, como usted mencionaba, el protocolo del COVID, que se hizo hace poco, Por ejemplo, tenía una duda de si existía, por ejemplo, alguna directiva que le permitía a las cámaras hacer eso. Es decir, por ejemplo, tienen que seguir el reglamento, pero que en Muy casos bien. extraordinarios se permite. Muy buena pregunta. Y vos sabés que esto, Brisa, se judicializó, porque la oposición lo judicializó. Y la Corte, después les voy a subir el fallo, creo que está subido, pero si no se los voy a subir ahora. Y la Corte planteó que la facultad reglamentaria es de las cámaras. Por lo tanto, la forma de funcionamiento lo decide la Cámara. No es una cuestión judiciable. ¿Sí? La forma de cómo se va a funcionar, porque la potestad reglamentaria a partir del artículo 63 lo tienen las cámaras, entonces la forma en que va a funcionar la Cámara lo decide cada Cámara. ¿Cómo? Por el principio de mayoría. Ahí está. Gracias, profe. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. El miércoles vamos a empezar ya con el tema de técnica legislativa. Tenemos 2 buenas clases la semana que viene. Una de Eduardo Attendimi, que es el director general legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia. Técnica legislativa, redacción de proyectos, clases de proyectos. Y va a estar Jerónimo Gascón, que es un colega, también docente de la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja en la Cámara de Diputados, secretario legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia, y va a hablar de las distintas comisiones que componen la Cámara de Diputados y de todo del trámite de un proyecto de ley desde que entra hasta que llega al recinto. Cómo es el recorrido que debe hacer, las posibilidades que tiene que llegar al recinto con dictamen de comisión o sin dictamen de comisión, va a ser toda la explicación de esas cuestiones. ¿Sí? Nos vemos entonces el miércoles a las 9. Buen fin de semana. Gracias. 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 Hasta la semana que viene. A la semana que viene. Gracias, doctor.